de la formación y la acreditación en la Comisión Nacional de Energía. Vamos a hacer este refrescamiento con mira que ustedes tomen el examen que ya se le dio, que se supone que con lo que le demos hoy, lo que ya usted vio que era, usted debería de más o menos tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar viendo un resumen de todo lo que sería un curso de 16 horas. Claro, los conceptos más esenciales. Y usted debería de tomar nota de cada punto que yo vaya a decir, porque en caso de que tenga duda, ¿verdad? Si hay algo que yo diga que usted no se lo sabe, usted lo anota, pero si lo que yo digo usted se lo sabe, usted lo deja olvido, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es describiendo un poco la estructura de la materia. Todo el mundo sabe que nosotros estamos compuestos de todo. En el mundo está compuesto por átomos, ¿verdad? Y que el átomo es la unidad más pequeña, estructuralmente. Y que en el átomo tenemos partículas, ¿verdad? Tenemos protones, neutrones, ¿qué más? Y electrones, ¿verdad? Electrones, protones y neutrones. Que cada una de estas partículas tienen carga. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón, como su nombre lo dice, neutra, ¿verdad? Pero el átomo, como ustedes lo ven ahí, tiene en la parte del centro algo que se llama núcleo y en la parte de afuera se llama corteza. Entonces esas son las zonas del átomo, la corteza y el núcleo. Y en la corteza tenemos los protones y los neutrones. Corteza, protones y neutrones, núcleo, protones y neutrones, y en la corteza están los electrones girando, que son más pequeños en masa que los protones y los neutrones, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted que cuál de las partículas es más ligera, usted necesariamente debe de saber que son los electrones. Los electrones pesan aproximadamente 2000 veces menos que un protón. A través de la historia se han desarrollado diferentes teorías atómicas donde en diferentes momentos personajes de la historia han dicho de qué estamos compuestos. El primero, antes de Dalton, fue Demócrito. En la antigua Grecia, antes de Cristo, 200, 300 años antes de Cristo, él dijo que nosotros estábamos compuestos por algo que se llamaba átomo, pero que en ese momento átomo era algo indivisible, que nosotros estábamos compuestos por algo continuo. Luego, en el 1800, el señor Dalton dice que no, que los átomos sí estamos compuestos por átomos, pero que los átomos eran de forma esférica, que cada compuesto en la naturaleza tenía su propio átomo. Entonces de ahí comienzan a desprenderse todas las teorías atómicas que hasta hoy conocemos y las que usted siempre ha visto es esta. ¿Verdad que sí? Sí. Donde usted ve en el centro está el núcleo, los protones y los neutrones, y en los alrededores están los electrones. Ese que a usted le enseñaron en la escuela, en el bachillerato, y todavía se lo seguimos mostrando porque es lo más intuitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los electrones giran en cada una de estas órbitas, porque esas órbitas tienen una energía definida. Esa energía que tienen esas órbitas permite que el electrón gire de manera continua e infinita y no se salga o no colapse con el núcleo. Y ahí es importante, lo más importante que ustedes deben de reconocer del átomo es cuáles son sus partículas, cuáles son la ubicación de las partículas. Porque entonces, dependiendo de la ubicación de la partícula, vamos a ver que se generan las radiaciones ionizantes. Usted sabe que las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que son capaces de arrancar electrones o protones de un átomo. Pero que el fenómeno que se da más común
es cuando le arrancamos electrones al átomo, ¿verdad? Entonces, de manera resumida, aquí le digo que el átomo tiene un núcleo y en el núcleo están los neutrones y los protones, y en la corteza están los electrones. Y aquí defino lo que sería la ionización. Si yo hablo de radiación ionizante, entonces tengo que saber qué es la ionización. Cuando la energía ionizante interacciona con la materia, le arranca electrones a esa materia. Entonces la ionización vendría siendo el fenómeno mediante el cual le arrancamos, le agregamos carga al átomo. Aquí dice ionización, proceso mediante el cual el átomo pierde electrones adquiriendo carga eléctrica. Sería lo mismo. El proceso mediante el cual yo le arranco carga al electrón, al átomo, se llama ionización. Y eso sería importante que usted lo tenga pendiente siempre. No solo para el examen, sino porque si usted comprende lo que es la ionización, entonces va a saber qué usted provoca cuando usted le hace un estudio a un paciente. Así como la radiación puede arrancar electrones de cualquier material, puede arrancar electrones de la materia viva. Entonces más adelante vamos a ver cuáles son los efectos que le causan esa ionización a la materia. Vamos a ver entonces de qué manera interacciona la radiación con la materia. Ya yo dije que lo hace de tal manera que puede arrancar electrones, ¿verdad? Cuando es ionizante. Si yo digo que hay unas radiaciones que son ionizantes, entonces hay otras que no son ionizantes, ¿verdad? Y según sus efectos, entonces la radiación se clasifica en ionizante y no ionizante. Si la radiación es capaz de arrancar electrones, le digo que es una radiación ionizante. Si no puede arrancar electrones, los teléfonos, señora, vamos a tenerlo en silencio, por favor. Entonces vamos a ver cuáles son los fenómenos que se dan en la interacción de las radiaciones con la materia. Y un poquito de historia sería decirles que la radiactividad natural o artificial, las personas que hicieron aportes fueron los esposos Curie, Marie Pierre y Henry y Rutherford. Rutherford fue el que definió el nombre o la carga de cada partícula que hoy conocemos. Sabemos que hay diferentes tipos de radiaciones, ¿verdad? Está la alfa, la beta y la gamma. ¿Y por qué no menciono los rayos X? Porque los rayos X son rayos gamma, pero de baja energía. Aquí les digo que la radiación electromagnética es un transporte de energía a través del espacio que puede ser interpretado de dos maneras o de naturaleza dual, como una onda, que es la combinación de un campo eléctrico y otro magnético, o como pequeños paquetes de energía sin soporte material, lo que se llaman los fotones. Los fotones son los rayos X o los rayos gamma, ¿verdad? Esta es una imagen interesante que les va a decir mucho, le va a despejar algunas dudas. Todo el mundo aquí tiene la creencia de que el microondas, de que las antenas de radio, de que las antenas de energía que le ponen al lado de la casa le causa daño. Y desde el punto de vista de la ionización, sabemos que eso no es posible. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ¿a qué se le parece eso? ¿A una qué? A una onda, ¿verdad? A una onda, parecida a como son las olas del mar. La separación que hay de un punto a otro, hay una separación, ¿verdad? Que a medida que se va acercando para acá, se va haciendo como más pequeño. A esa distancia yo le llamo longitud de onda, o se llama longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa?
que para longitud de ondas grandes, una onda que tenga longitud de ondas grandes transporta poca energía. Y esas son las ondas que se utilizan en el caso de la transmisión de radio y de televisión. Por eso yo pudiera decir aquí en Santiago un hola, y ese hola va a llegar a Cotuí, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera con este tipo de onda, con la longitud de onda que tengo aquí, eso sería imposible, porque es muy pequeñita. Pero el que ella sea pequeñita le da la categoría de que ella transmite mucha energía. Por lo tanto, esa energía que ella transmite es capaz de arrancar electrones de la materia. Entonces yo puedo clasificar en ese espectro las que son radiaciones ionizantes y las que son no ionizantes, ¿verdad? Si usted se fija aquí, hay una zona que usted la identifica. ¿Cuál es? ¿A qué se parece esa? A un arcoíris. Se parece a un arcoíris porque en ese rango que nosotros miramos, todo lo que usted ve, todos los colores que llegan a sus ojos son ondas electromagnéticas que se encuentran en ese rango, que su longitud de onda está en ese rango. Si la longitud de onda se sale del rango del ¿cómo se llama? Arcoíris, usted ya no puede verla. Por eso usted no ve los rayos X. Porque la longitud de onda del rayo X está fuera del visible, de lo que usted puede ver. Las abejas pueden ver la longitud de onda de los rayos X. Usted no. ¿Verdad? Por eso nosotros utilizamos entonces algunos equipos para poder detectar la presencia de radiaciones ionizantes. Porque con los sentidos nosotros no podemos percibirla. No podemos escucharla, olerla, saborearla, ¿verdad? Mirarla, nada de eso. Entonces de aquí yo desmonto el mito o puedo explicar que a partir de aquí, de los rayos X para acá, son radiaciones ionizantes y de los rayos X para acá no son ionizantes. Entonces la radiactividad, cuando definimos el fenómeno de radiactividad, decimos que es la emisión de partículas o radiación electromagnética de alta energía debido a la inestabilidad de los núcleos atómicos. La radiación la puedo clasificar en alfa, beta y gamma, ¿verdad? La radiación electromagnética de alta energía son los rayos X y los gamma. De ahí yo le digo, por ejemplo, un átomo que ya vimos que tiene el núcleo, que tiene una corteza. Cuando los núcleos de los átomos son muy pesados o son inestables, ellos siempre van a buscar llegar a ¿qué? A la estabilidad, al equilibrio. Y para eso ellos emiten o partículas o energía. Si emiten energía, lo hacen en forma de rayo gamma o rayo X. Si emiten partículas, ya sabemos que la partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. Y la beta es un protón o un neutrón que se desprende del núcleo y se convierte en un electrón. Lo más interesante de aquí es que usted se llama el concepto de por qué se producen las radiaciones. Por ejemplo, miren cómo estamos aquí, placentero, ¿verdad? Aquí vemos cuánta gente. ¿A dónde va la lista? ¿Usted la tiene? ¿Ya se anotó? Gracias. Aquí vemos cuánta gente. 3, 6, 9 núcleos. Este grupo es un núcleo. Estamos felices, ¿verdad? Imagínense que de la marcha que van a hacer hoy vengan 4.000 gente y la metan aquí con nosotros. Se lo imagino, ¿verdad? Es incómodo, mucha calor aquí, falta de asfixiado. ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar estable o vamos a estar inestables?
azarado. Entonces, ¿qué es lo que el que está aquí en esta esquina va a querer que haga? Atentado. Que abran qué y que comiencen a salir. Eso hace el núcleo. Cuando el núcleo tiene un exceso de masa o de energía y él no es estable, él comienza a emitir radiación, que lo hace en forma de partículas o de calor. ¿Entendieron ahí? Partícula o onda electromagnética. Ese tipo de aquí, miren, las desintegraciones alfa o la radiación alfa son núcleos de helio. Le dicen núcleo de helio porque son dos protones y dos neutrones que se desprenden del núcleo. Yo dije que si el núcleo es inestable, este va a tratar de llegar a estabilidad emitiendo partículas u onda electromagnética. Si son partículas, este es el primer caso, la partícula alfa. Sabemos que la partícula alfa tú la puedes detener, tú puedes blindar con una hoja. Con una hoja ella ahí va a depositar toda su energía. En el caso de la partícula alfa, como dije al principio, un protón o un neutrón son casi 2000 veces más pesados que el electrón, por lo tanto, ellos van a tener un poder de penetración mucho menor, ¿verdad? La desintegración beta ya sería, como le expliqué, un protón o un neutrón que se desprende del núcleo y se convierte en un electrón y un positrón y me da la beta positiva y beta negativa. Ya esta un poquito más ligera, pudiera penetrar más, o sea, con un papel no lo voy a poder detener. Necesito una laminita de aluminio o un poco de madera para detenerlo. Y entonces está la desintegración gamma o los rayos X, que no son partículas, ¿verdad? No son partículas, son ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y tienen la característica de que ni tienen masa ni tienen carga. Por lo tanto, ya yo ni con madera, ni con aluminio, ni con papel voy a poder detener este tipo de radiaciones. Necesito materiales muy densos como el hormigón, como el plomo, ¿verdad? El plomo yo pudiera utilizar también para blindar salas de rayo X. Yo pudiera utilizar oro. El oro tiene la misma característica del plomo, pero usted sabe que no va a ser factible, ¿verdad que no? Entonces aquí, miren, esto es importante. Esto es importante. El origen de los rayos X. No la historia, no cómo se descubrieron. Aquí todo el mundo sabe cómo se descubrieron los rayos X, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué le pusieron rayos X también? Sí. ¿Por qué le pusieron? Exactamente. Entonces sabían lo que eran los rayos desconocidos. Uno siempre utiliza en matemáticas la variable X para definir la variable que tú no conoces. No se ve nada, pero es complicado. Ya debieron de poner un proyector ahí. Dice que cuando el átomo tiene exceso de energía, si el átomo tiene exceso de energía, esta puede ser emitida por los electrones de la corteza en forma de radiación electromagnética. En ocasiones la energía emitida corresponde al espectro de los rayos X. Eso es cuando el átomo tiene un exceso de energía, pero el fundamento o el principio de funcionamiento de los equipos que ustedes utilizan es que yo hago chocar los electrones con un blanco y de ahí se desprenden los rayos X, que sería la segunda forma en la que se produce. Cuando los electrones que penetran en algún medio material se frenan, chocan y se frenan, ahí se producen los rayos X. Y ese es el funcionamiento, ese es el fundamento de los rayos X. ¿Qué? Situaciones que pueden suceder de las partículas con la materia, hay una que es la que es característica de los rayos X, que es esta, de la colisión radiactiva, y es que la partícula cargada se acerca al átomo, que este es el átomo, ¿verdad?
pero él no interacciona con nada ultravioleta, sino que se desvía, y cuando se desvía, parte de la energía que él llevaba la emite en forma de radiación electromagnética. Ese sería el rayo X característico que usted utiliza en su equipo. Eso lo vamos a ver un poquito más para adelante mejor. Aquí vemos lo que utilizamos para parar las diferentes radiaciones, ¿verdad? Como la de arriba son las alfa, que son las más grandes, las más pesadas, utilizo un poquito de papel. La chiquita, que son las beta, utilizo un poquito, necesito madera o un poquito de aluminio. Y la gamma o los rayos X me pasa todo, porque no tiene carga. Otra forma de las interacciones, esto es importante que ustedes me digan. Otra forma de la interacción de las partículas con la materia son las colisiones inelásticas. En la colisión inelástica pasan dos fenómenos: la excitación y la ionización. Si una partícula que está aquí interacciona con uno de los electrones del átomo, si no lleva la suficiente energía como para arrancarlo, o sea, si ella no tiene una cantidad de energía que sea ionizante, que no puede arrancar de su órbita, entonces solamente lo excita. Y cuando lo excita, el electrón que se encuentra en este orbital pasa a otro orbital. La excitación se trata de que cuando un electrón que se encuentra en un orbital recibe energía que no es suficiente para arrancarlo de la órbita, ese electrón pasa a otro orbital, porque esa órbita ya tiene una energía definida. Si el electrón tiene más energía de la que la órbita aguanta, él pasa a otra órbita que pueda albergarlo. Por el contrario, si la partícula tiene suficiente energía, va a chocar con el electrón, lo va a arrancar y ella va a seguir. Entonces ahí se da ¿qué? Eso, ionización. Aquí vemos lo que es el espesor de semi-reducción, que no es más que la cantidad o el tamaño del material, de un material que pueda parar las radiaciones que yo necesito para bajar a la mitad lo que está entrando. Si por ejemplo yo estoy entrando 8 líneas de radiación, con ese espesor específico van a salir 4. Pero ¿qué pasa? Que cada material tiene su característica y el espesor de cada material va a depender de esa característica. Para yo reducir a la mitad la radiación que sale en una sala de rayos X, si utilizo concreto, voy a necesitar un grosor mucho más grande a que si utilizo plomo. Si utilizo plomo con un poquito, yo voy a obtener el mismo resultado. Entonces, el espesor de semi-reducción lo que te habla es el espesor que se necesita para reducir a la mitad la cantidad de radiación que entra, y va a depender de cada material. De hormigón yo necesito 40 centímetros, de plomo necesito 2 milímetros, por ejemplo. De aluminio voy a necesitar tal vez 7 milímetros, por ejemplo. Estoy diciendo números que no tienen que ver nada con la realidad, ¿ok? Son ejemplos. Entonces, la característica de los equipos de radiodiagnóstico. Aquí un poquito de historia, ustedes saben que en el 1895 más o menos, 95, el señor Röntgen descubre los rayos X por casualidad de la vida, ¿verdad? Y que la primera radiografía que apareció en la historia fue la de su esposa Berta, ¿verdad? Que supuestamente es esta. Y este sería el anillo de boda. ¿Ustedes saben cuántos minutos se necesitaban en esa época para hacer una plata? ¿Cómo cuánto? Más o menos. Como un minuto por ahí. ¿Cuánto? Como un minuto, ¿no? Un minuto. Digo yo. ¿Cuánto?
10 minutos aquí y él dice más. ¿Cuántos minutos se necesitaban en esa época, cuando se descubrieron los rayos X, para hacer una radiografía? De 20 o 25 aproximadamente, ¿verdad? Hoy en día usted ve que la mayoría de los procedimientos que ustedes hacen, son milisegundos, ¿verdad? Segundos. Que eso lo vamos a ver más adelante, el por qué usted debe de minimizar el tiempo, ¿verdad? Y algo importante, cuando lleguemos a protección radiológica, yo necesito que ustedes puedan separar lo que son los principios de protección radiológica con lo que son las medidas de protección radiológica. Son cosas diferentes totalmente, siempre ustedes la confunden. Si yo menciono principios, usted mete tiempo y sensibilidad. Si menciono medidas, usted mete entonces bonificación, utilización, utilización. Y al revés, ¿verdad? Miren entonces lo que le decía aquí. El fundamento de la producción de rayos X se basa en que yo tengo un blanco, un material, aquí, ¿verdad? Aquí, donde disparo desde un filamento, disparo electrones. Esos electrones que van a chocar ahí van a interaccionar con los átomos y va a pasar lo que yo le enseñé al principio, que él llega, nunca interacciona y lo que hace es que se desvía. Y esa radiación que se produce entonces es los rayos X, ¿verdad? Entonces para producir rayos X convencional necesitamos una fuente de electrones o un filamento caliente, un material con el que choquen los electrones, que sería el blanco, y un sistema para acelerar los electrones, que sería el voltaje, ¿verdad? Sería una fuente de electricidad. Entonces, en el generador lo que hace es que suministra energía eléctrica al tubo para producir rayos X. La energía se emplea para dos fines: para arrancar electrones del filamento, que es el MA. Cuando usted configura el MA, usted lo que está diciendo es cuántos electrones usted va a arrancar de ese filamento. Y para acelerar esos electrones, que sería el KB. Cuando usted selecciona el KB, ¿por qué usted, cuando ve a un paciente llenito, sube el KB? Porque usted quiere que penetración, ¿verdad? Pero la penetración se traduce en que los rayos X que están llegando ahí tienen más energía para poder atravesar esa masa que es más densa, ¿verdad? Entonces el cable lo que hace es que le agregue energía a los electrones para que los rayos X tengan mayor poder de penetrar. El MA, por el contrario, me dice la cantidad de electrones que voy a sacar. Por eso no solamente es importante que usted pueda optimizar la cantidad de cable que usted da, sino también la cantidad de MA. Estos parámetros entonces se seleccionan donde KB y MA en la consola. Entonces ya vemos que para producir rayos X necesitamos consola, un generador, ¿verdad? Entonces en una pregunta de examen que yo le diga para generar rayos X, yo necesito A, una consola, B, un generador, C, un tubo, D, todas las anteriores. ¿Qué usted pone? Todas las anteriores. ¿Verdad? Al coro ahí salieron. Pero en el examen mucha gente ponía una sola red, el generador. Viene siendo el filamento. El filamento es muy parecido a lo que usan los bombillos. Ustedes ven lo que tiene los bombillos. Los bombillos viejos. Un alambrito. Un alambrito. Que se rompe con mucha facilidad. Exacto. Si le da un calor bien intenso, se rompe. En el caso del que utiliza el tubo de rayo X, es de un material que resiste mucha temperatura, porque si no se rompiera con facilidad, ¿verdad? Y lo difícil es hallar eso. No, hay materiales, está el tungsteno y está el wolframio.
Entonces aquí yo tengo el tubo de rayos X. Sin el tubo de rayos X, yo no voy a generar rayos X, porque en el tubo que se da el proceso principal en la producción de los rayos X. Yo necesito mi generador, necesito mi consola, lo necesito todo. Pero sin esto No hay. no hay nada, ¿verdad? Porque eso que produce. Aquí es que se produce. Esta es la parte más importante para mí del equipo de rayos X. Y es que este tubo está compuesto por dentro del tubo hay Un motorcito. una boya al vacío o un frasco. Como un motor. Exacto. Donde yo tengo de un lado, donde yo tengo de un lado el blanco, tengo del otro lado el filamento, y eso lo conecto a dos cables para crear una diferencia de potencial. Que la diferencia de potencial es que el KB es lo que le da la aceleración a los electrones, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos un poquito más ilustrativo. Aquí en todo este borde serían los bordes de la carcasa o el tubo. Usted ve que tiene como una forma bien específica, pareciera que tiene plomo. Tiene plomo, ¿verdad? Entonces dentro está la ampolla, que dentro de la ampolla está el filamento y está el blanco. El blanco puede ser fijo o puede ser rotatorio, ¿verdad? Entonces aquí yo disparo los electrones contra la diana. La diana todo el mundo sabe que es un blanco, ¿verdad? Chocan aquí y se produce aquí abajo ¿qué? El haz útil. El haz útil. ¿Por qué? Porque dentro del tubo también se producen muchos haces, que son las radiaciones dispersas, ¿verdad? Que son las que usted no utiliza para hacer la imagen, ¿verdad que sí? Entonces el haz útil es el que sale perpendicular aquí y usted lo enfoca. ¿Con qué usted lo enfoca? ¿Con el qué? ¿Y ustedes utilizan el colimador? ¿A dónde nos sirven los colimadores? ¿En qué centro aquí nos sirven los colimadores? Levante. Y hay Detalle es que ustedes trabajan mucho, trabajan en diferentes centros y pasan muchas horas trabajando, se cansan, ¿verdad? Y cuando llegan los pacientes necios, usted le sigue la corriente, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes, todos los elementos que hay en una sala de rayos X y todas las cosas que van en dirección a reducir la dosis al paciente, usted lo utilice. No por el paciente, ya yo no quiero enfocarlo por el paciente, que sí debería porque cuando va un hijo suyo, o cuando va el papá suyo, la mamá suya, o el sobrino suyo, usted hace la